tiempo, porque ya estamos empezando 5 minutos tarde, los cuestionarios me los dais y entonces yo los, bueno, se supone que ya los habéis corregido. Uy, qué caras, esas caras que son, que no los habéis hecho, que no los habéis corregido, que qué. Las dos cosas. Las dos cosas. Bien. Bueno, os dejo, al final de la clase los recojo. Bueno, quien ya los tenga, perfecto. Al final de la clase los recojo. El que no lo tenga, pues me lo traiga la próxima semana. Claro, lo interesante hubiera sido poder hacerlo aquí, entre todos y contestando las preguntas. Así que no lo tiene, pues a la vez lo va rellenando. Muy bien, cariño. ¿Me has puesto? Sí, has puesto el libro. Bien. Si queréis iros al libro, porque veis que en esta asignatura no estoy dando fotocopias ni nada de eso, porque como todo está en el libro, entonces estamos en la lección 7, pero corresponde a la clase, o sea, al capítulo número 6, los manuscritos y las versiones de la Biblia. ¿Vale? Yo creo que es interesante que toméis apuntes, aunque siempre lo digo, que ya esté en el libro, porque es la forma en la que también se os va quedando y luego al pasar a limpio, pues se queda siempre mucho mejor. Entonces, a ver, ¿quién me sabría decir? Yo siempre voy preguntando, pero vosotros no os cortéis porque si no lo sabéis no pasa nada, porque tampoco tenéis por qué saberlo, para eso estamos, para aprenderlo. ¿Qué es un manuscrito? La propia palabra ya lo está diciendo, manuscrito, ¿di? Muy bien, perfecto. Es una copia escrita a mano. Cuando nos estamos refiriendo a los manuscritos de la Biblia, nos estamos refiriendo a la copia escrita a mano, pero en los idiomas originales. Entonces los manuscritos bíblicos serían los originales, las copias escritas a mano por los propios autores de la Biblia. Esos serían los manuscritos originales. Después hay versiones, después hay traducciones, todo eso, pero cuando hablamos del original es la copia escrita a mano, manuscrito, escrito a mano. Hay dos tipos de manuscritos, el manuscrito uncial y el manuscrito minúsculo. El uncial es el manuscrito que está escrito a mano en letras mayúsculas. Hay personas que, por ejemplo, mi marido, él escribe siempre en letra mayúscula. Para mí es más difícil escribir todo en letra mayúscula, pero bueno, él lo hace. Bueno, pues el manuscrito uncial es ese, el que está escrito todo en letra mayúscula. Y el minúsculo, ese es muy fácil, el que está todo escrito en letra minúscula. Y después otra palabra con la que nos tenemos que quedar es el códice. ¿Qué es un códice? Pues un códice es un manuscrito, o sea, una copia escrita a mano en forma de rollo. Entonces, cuando hablamos de códice, nos estamos refiriendo a esa copia original, sea uncial o minúscula, escrita a mano en forma de rollo. ¿Vale? Son cosas sencillas, pero que es importante que nos quedemos. Manuscrito, copia escrita a mano en los idiomas originales, o sea, refiriéndonos a la Biblia, hebreo y griego, exceptuando estos versículos que sabemos que eran en arameo. Manuscrito uncial, el manuscrito, o sea, la copia escrita a mano en mayúscula. Minúsculo, copia escrita a mano en minúscula. Códice, un manuscrito en forma de rollo. Esto es básico. Ahora vamos a ver en cuanto a los manuscritos del Antiguo Testamento. Bien, la verdad es que tenemos una gran deuda nosotros con los hebreos, con el pueblo judío, porque realmente supieron guardar, supieron preservar con mucho cuidado esos manuscritos. Hay muchos que no existen, hay manuscritos, o sea, originales de la Biblia que no existen, que se han perdido, pero muchísimos sí. Y la verdad es que tenemos esa deuda con ellos, porque si nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, y a veces, como siempre digo, muchas veces el tener una Biblia o 15 Biblias en casa no le damos el valor que realmente tiene. Es la palabra de Dios, solo con una, bien gastada,
que las hojas tuviéramos que pegar con celo ya sería suficiente, que sería que nos la estamos comiendo, en forma simbólica. Y bueno, pues gracias a estas personas, a estos que supieron guardar, nosotros podemos hoy tener la palabra de Dios. Otra nueva palabra, que a lo mejor ya conocíais, es el Talmud. El Talmud es el libro que tenían los rabinos y en ese libro ellos tienen las reglas de cómo escribir los manuscritos, ¿vale? Los manuscritos que realmente... a ver, están los manuscritos originales, ¿de acuerdo? Pero claro, de todos ellos se han hecho copias, se hicieron copias para las diferentes personas, luego en el Nuevo Testamento para las distintas iglesias, y tenían los rabinos unas reglas estipuladas en cuanto a todo. Tenían reglas en cuanto a las letras, reglas en cuanto a los renglones, al espacio entre las letras, a las hojas, a la tinta, a la forma de escribirlo. O sea, tenían reglas en cuanto a todo. Y todas estas reglas están recogidas en el Talmud, que es el libro de los rabinos. ¿Cuáles eran estas reglas? Pues vamos a ver algunas de ellas. Mirad, primero tenía que ser pergaminos. El pergamino sabemos que es el material del manuscrito. Decíamos que el manuscrito era la copia escrita a mano, pero el pergamino era el material. Acordaros que la semana pasada hablábamos de los distintos materiales. El papiro era el de la planta, el que se había hecho con la planta papiro, y luego estaban los que se habían escrito sobre pieles de animales. Sobre esto también habían reglas, ya lo veremos después, tenían que... bueno, luego lo veremos. Entonces, el pergamino es, o sea, el papiro es la planta papiro, y lo que hablamos de pergamino nos estamos refiriendo a las pieles de animales. Entonces, en cuanto al pergamino, tenían que estar hechos de animales limpios. Mirad, Levítico 11, que alguien lo lea, por favor, Levítico 11, 4 y 7. Levítico 11, 4 y 7. Bueno, veo que vais trayendo las Biblias, ¿eh? ¿Y a la iglesia la lleváis al culto? ¿La estáis llevando? Vale, yo a veces no, y me acuerdo, cuando no la llevo digo, ¡y! Que yo lo pedí como deberes, llevar vuestra Biblia siempre al culto. Venga, ¿quién tiene Levítico 11, 4 al 7? ¿Andrés? Ah, Susana. Pero no deben comer los siguientes animales, aunque sean rumiantes o tengan pezuñas partidas. El camello, porque es rumiante pero no tiene pezuñas partidas, deben considerarlo un animal impuro. El tejón, porque es rumiante pero no tiene pezuñas partidas, deben considerarlo un animal impuro. La liebre, porque es rumiante pero no tiene pezuñas partidas, deben considerarlo un animal impuro. El cerdo, porque tiene pezuñas y aunque las tiene partidas en dos, no es rumiante, deben considerarlo un animal impuro. Vale, aquí nos está dando una lista de todos los animales impuros. El tejón, el cerdo, el conejo, la liebre, el camello, también lo ha nombrado. Entonces, el pergamino no podía ser de ninguna de las pieles de estos animales. Podía ser de cualquier animal limpio, no importaba cuál. Pero ninguno podía ser de animal. Si se presentaba un pergamino bien preparado y ya dispuesto para escribirlo, pero no era de un animal limpio, no se podía, ¿vale? Segunda regla, dentro de que tenía que ser de un animal limpio, no era suficiente, tenía que haber sido preparado este pergamino, esta piel, que claro, había que prepararla, no era arrancarle la piel al animal y ya está, tenía que ser preparada por un judío. Sí, tenía que ser preparada por un judío, no podía ser preparada por un gentil, por alguien de otro pueblo, pergaminos que vienen de tal ciudad, que no fuese judía. No, como segunda regla tenía que ser preparado la piel por un judío. Y hasta los cordones de las hojas eran, pues, como eran así enrollados, luego tenían cordones, a veces hasta pienso que pudieran tener
los cordones, no lo sé, esto me lo imagino yo, al hablar de cordones en forma así, en plural, pues que también fuesen hojas cogidas, pero esto me lo digo yo, quizás se refiere solamente a los cordones en los que eran enrollados, era el códice y enrollaban los cordones para que se guardasen bien. Vale, pues esos cordones también tenían que ser de animales limpios, no podían ser tampoco cordones sacados de plantas, porque claro, los cordones de estos de esparto y todos los que ahora vemos, las cuerdas, no, tenían que ser de animales limpios. Entonces estas serían las tres reglas principales que tenía que tener un pergamino. La piel de animal limpio, preparado por judío, y los cordones también de animales limpios, no de animales impuros. Lo segundo era en cuanto a la escritura, ¿vale? Ya tienen la hoja preparada, pues ahora vamos a ver con qué escribimos. Bien, bueno, la pinta la vamos a dejar para después. Vamos a ver el modo de escribir. Sabéis que cuando, a veces en el cole, en especial los niños pequeños, luego ya somos mayores y escribimos como nos da la gana. Incluso en el ordenador nos marca una pauta, pero nosotros la podemos poner el margen que queramos, la letra más grande, más pequeña, de colores. Bueno, pues aquí tenían, en el Talmud, ponían también las reglas que tenían que tener. Mirad, cada columna, eran escritos así, en columna, y la columna tenía que tener ni menos de 48 renglones, ni más de 60. ¿Vale? O sea, entre 48 y 60 renglones. No podía tener 61. Y al contarlos, ¿vale? Los rabinos cuando iban a revisarla, tenía 61 o tenía 47, ese pergamino era desechado. Los renglones tenían que ser eso, entre 48 y 60 renglones. En cuanto al escriba, no podía escribir, también esto es algo que a los niños pequeños se les hace, siempre las libretas tienen que ser con una raya, o al principio de cuadritos, porque la letra tiene que estar entre los cuadritos, no se puede salir ni por arriba ni por abajo, o si no las tienen, luego llega bueno, no sé cómo lo harán ahora, pero cuando yo estudiaba, cuando yo era pequeña, te marcaban primero con la regla hacer las líneas tú y luego sobre las líneas escribir. Bueno, pues justamente esto es lo que les hacían hacer a los escribas. El escriba no podía escribir con el pergamino en blanco. Primero tenía que trazar los renglones y una vez trazados, entonces escribir encima. Entonces, esta era la segunda regla en cuanto a los renglones. Si escribían, aunque fueran solo 3 palabras, no sé si os ha pasado alguna vez, a mí muchas, que empiezas a escribir y no llegas y escribes así ahí apretadito, o bajas, ¿vale? O te mandan a hacer el margen y escribes algo fuera del margen. Bueno, solo que 3 palabras estuviesen fuera del margen, o sea, fuera del margen, no fuera del renglón, entonces no tenían los márgenes, bueno, sí que tendrían sus propios márgenes, claro, esa escritura tampoco valía. Entonces, los renglones entre 48 y 60 tenían que marcarlos antes de que se escribiesen, y las palabras, si habían 3 palabras, como mínimo. Pero yo pienso que con 2 ya no lo valían, ya no lo hacían servir. Pues entonces ya el manuscrito también era desechado. ¿Bien? Tenían muchas más reglas, estamos dando la más importante, ya os digo, hasta en el espacio, entre los renglones, las palabras, los párrafos. Ahora vamos a ver en cuanto a las palabras. Cada palabra era contada. No sé exactamente cuántas palabras podían haber, pero sí que palabra por palabra, imaginaros, una vez el escriba ya había escrito ese pergamino, era revisado por los rabinos de una forma minuciosa, y cualquier error de todos esos que estamos citando podía, el trabajo de bastante tiempo, ser desechado. El tiempo de la revisión era como máximo 30 días. Si estaban muchos acumulados, imaginémonos, y alguno ya no se había podido revisar en ese espacio, era desechado.